Hay momentos en la vida espiritual en los que uno siente un vacío extraño. A veces estás allí, de rodillas frente al sagrario, con los ojos cerrados y el corazón cansado, tratando de hablar con Dios, pero parece que tus palabras no llegan al cielo. Sientes como si chocaran contra una pared invisible y regresaran a ti sin fuerza. Haces todo lo que un buen cristiano hace. Te confiesas, rezas el rosario, asistes a la misa, intentas vivir en paz y aún así la tranquilidad profunda no llega. Y en el silencio de la noche surge esa pregunta que duele. ¿Por qué mi alma está tan inquieta? Padre Pío hablaba de esta sensación con una claridad que estremecía. Él decía que muchas veces no es el enemigo quien nos atormenta directamente. Es algo más silencioso, más fino, más escondido. Son esos pecados que guardamos en lo más profundo del corazón, esos que evitamos confesar por vergüenza, por miedo o por orgullo. Y entre todos ellos existe un tipo que el mundo moderno ha transformado en libertad, en diversión y hasta en derecho: los pecados contra la pureza. Hoy vamos a caminar juntos por una verdad dura pero necesaria. Con palabras sencillas, como hablaría un padre a sus hijos, Padre Pío explicaba que estos pecados son como cadenas invisibles. Se disfrazan de amor, de cariño, de modernidad, pero en realidad son lazos que atan el alma y la alejan de Dios. Él decía que muchísimas personas sufren espiritualmente sin entender por qué, y que muchas veces la raíz está allí, en la impureza no confesada, en heridas que uno esconde, pero que siguen sangrando por dentro. Tal vez tú mismo ya sentiste que tu vida espiritual no avanza. Rezas, pero la oración no fluye. Vas a misa, pero tu corazón no se abre. Sientes que Dios está lejos, aunque sepas que Él nunca abandona a nadie. Padre Pío decía que esa sensación puede ser un aviso, que algo dentro de nosotros necesita ser sanado, limpiado, purificado. Y para que entendamos la seriedad de este tema, las personas que convivieron con él contaban un detalle impresionante. Cuando hablaba de la impureza, Padre Pío lloraba. Pero no un llanto suave, era un llanto profundo, doloroso, como si estuviera viendo el daño que esos pecados causan en miles de almas. Quienes presenciaron esos momentos decían que era imposible no sentir un escalofrío, porque él veía lo que nuestros ojos no ven. Con voz temblorosa él repetía: «Más almas se pierden por los pecados de la carne que por cualquier otro pecado». Una frase que quedaba grabada en el alma como un rayo. Y tal vez te preguntes, ¿cuáles son esos pecados que duelen tanto a los ojos de Dios? Hoy vamos a recorrer los tres principales, exactamente como los explicaba Padre Pío, comenzando por el primero, aquel que el mundo moderno considera pequeño, pero que espiritualmente destruye la fuerza interior de una persona: la impureza solitaria. Padre Pío explicaba que la impureza solitaria es uno de los pecados más engañosos, porque nace en silencio, escondido, cuando nadie mira, y por eso mismo se vuelve tan peligroso. Muchas personas lo justifican diciendo: «No hago daño a nadie, es algo mío, nadie se entera». Pero para Padre Pío, este pensamiento era una trampa espiritual muy grave. Él decía que en ese acto oculto, la persona hiere el templo que Dios colocó dentro de cada uno. No somos un cuerpo cualquiera. No somos un objeto para usar según la emoción del momento. Cuando fuimos bautizados, Dios hizo de nuestra alma una morada viva, un pequeño tabernáculo donde Él desea habitar. Y cuando uno cae repetidamente en la impureza solitaria, esa luz interior comienza a debilitarse como una lámpara cubierta de polvo que ya no brilla con la misma fuerza. Pero lo más dañino no es solo el acto, sino lo que él provoca en la mente. Padre Pío lo explicaba con una imagen sencilla: una goteira. Al principio cae una gotita pequeña, un pensamiento aquí, una imagen allá. Parece inofensivo,
Pero poco a poco, esa gota abre una grieta y la grieta se convierte en una fisura. Sin darse cuenta, la persona pierde la fuerza para vencer cualquier tentación, porque su voluntad se debilita. El cuerpo manda, la alma obedece, y cuando eso sucede se invierte el orden que Dios creó. La carne se vuelve dueña del espíritu. Padre Pío contaba la historia de un joven que se confesaba con él constantemente. Siempre confesaba lo mismo, una y otra vez. Recibía la absolución, salía decidido a mejorar, pero volvía a caer, hasta que un día Padre Pío, con lágrimas en los ojos, le dijo simplemente: «No puedo darte la absolución hoy». El muchacho quedó en shock. «Pero padre, estoy arrepentido». Y el santo respondió con una claridad que hacía temblar el corazón: «Tú te arrepientes de la consecuencia, no del pecado. Tu corazón todavía está dividido». No era dureza, era amor verdadero. Padre Pío veía la profundidad del alma como un médico espiritual que no coloca una curita donde era necesaria una cirugía. Él sabía que una absolución dada sin un deseo real de cambio no sana, solo adormece la conciencia. Y después añadía algo que muchos no olvidaban jamás: no es posible amar a Dios con un corazón partido entre el cielo y la carne. Cada acto es una elección, o eliges a Dios o lo rechazas. Este era apenas el primer pecado, y aún así muchas almas ya quedaban presas por él durante años. Pero Padre Pío advertía que el segundo pecado es aún más común, aún más peligroso, y está tan normalizado que incluso muchos católicos lo aceptan como algo natural. Ese segundo pecado es la fornicación, las relaciones íntimas fuera del matrimonio. El mundo moderno lo pinta como romance, como amor verdadero, como una etapa normal de cualquier relación. Películas, series, canciones, redes sociales, todo lo celebra como si fuera algo habitual y sin consecuencias. Y quien tenta vivir en pureza es tratado como anticuado, exagerado o ridículo. Pero Padre Pío veía más allá de la apariencia. Él decía que no existe amor verdadero donde no existe pureza, que un amor sin compromiso, sin sacramento, sin la bendición de Dios, no es amor, es solo deseo disfrazado. Y ese disfraz confunde a millones de personas. Él repetía: el pecado entra primero por los sentidos y después toma posesión del corazón. Cuando dos personas se unen fuera del matrimonio, explicaba él, no solo se juntan físicamente, se abren puertas espirituales que no deberían abrir. La relación se vuelve terreno frágil, donde los celos, el apego desordenado, la manipulación o la inseguridad empiezan a crecer sin que uno entienda el porqué. Padre Pío contaba que veía parejas aparentemente felices, sonrientes en las fotos, llenas de gestos románticos, pero espiritualmente atadas con cadenas invisibles. Cadenas de dependencia, de pasión que asfixia, de emociones que no nacen del amor, sino del pecado que se esconde detrás. Y decía algo fuerte: ellos creen que son libres, pero son prisioneros del placer. Lo que parece hermoso en el inicio, tarde o temprano, se convierte en peso, en confusión y en dolor interior. Porque un amor que no nace de Dios no tiene raíces firmes. El mundo puede decir lo que quiera, pero la verdad espiritual permanece. No se puede vivir una vida doble, no se puede comulgar el domingo y vivir en impureza el resto de la semana. Lo peor es que muchísimos jóvenes católicos están atrapados justo aquí, creyendo que pueden separar la vida afectiva de la vida espiritual. Pero, como decía Padre Pío, no se puede servir a dos señores. Y ahora, prepárate, porque el tercer pecado es aún más profundo. Es el que destruye familias, hogares y generaciones enteras. Padre Pío enseñaba que, entre todos los pecados contra la pureza, existe uno que hiere no solo a una persona, sino a familias enteras, a hijos, matrimonios y generaciones completas.
Él lo llamaba el pecado más devastador, porque destruye desde dentro lo que Dios quiso unir con amor y fidelidad. Ese pecado es el adulterio. Pero no solo el adulterio que todos conocen, el físico. Padre Pío insistía en algo que muchos olvidan. Existe también el adulterio del corazón, y según él, es mucho más común de lo que imaginamos. Jesús mismo habló de esto con palabras que atraviesan la conciencia. Quien mira a una mujer con deseo ya cometió adulterio con ella en su corazón. Padre Pío repetía esta frase con una mezcla de tristeza y compasión, como quien sabe que millones de almas caen justamente aquí, en lo oculto, en lo silencioso, en lo que no deja rastro físico, pero sí heridas profundas en la alma. Él advertía que el adulterio del corazón no empieza de repente, comienza con una mirada que dura un poco más de lo necesario, un pensamiento alimentado en secreto, una conversación que parece inocente, pero que despierta emociones peligrosas, un mensaje que se envía por educación, pero que en realidad es una puerta abierta. Poco a poco, el corazón empieza a inclinarse hacia alguien que no es el esposo o la esposa. Y cuando el corazón se desvía, toda la vida espiritual comienza a tambalear. Padre Pío contaba una historia que dejó a muchos temblando. Un hombre que parecía ejemplar, padre de familia, trabajador, católico practicante, llegó a confesarse. Con voz tranquila dijo: «Padre, no he hecho nada malo. Solo converso con una compañera de trabajo, nada físico». Padre Pío cerró los ojos, permaneció en silencio por unos segundos y luego dijo con lágrimas: «Siento el olor del pecado en tu alma. Ya la has deseado, ya la has imaginado. Tu corazón le pertenece. Antes del cuerpo ya ocurrió la traición». El hombre quedó paralizado. Él mismo no había entendido hasta qué punto su corazón se había desviado. Pero Padre Pío veía lo invisible, pensamientos que se repetían, miradas que buscaban respuesta, emociones escondidas que alimentaban una distancia creciente dentro del matrimonio. El santo explicaba que cuando una persona permite fantasías o deseos por alguien que no es su pareja, su alma se fragmenta. Su corazón deja de ser un lugar de unidad y se convierte en un terreno dividido. Y un corazón dividido no puede amar con plenitud ni a Dios ni a la propia familia. Y no solo los casados caen en este pecado. Padre Pío advertía que también los que están de novios pueden cometer adulterio anticipado cuando alimentan deseos por otras personas, cuando mantienen conversaciones ocultas o permiten miradas que no deberían existir. Él decía que ese tipo de impureza del corazón es una semilla que tarde o temprano dará frutos amargos en el matrimonio. Porque nadie que traiciona en el corazón llega limpio al altar. El adulterio del corazón también entra hoy por una puerta muy peligrosa: las pantallas. El santo lo predijo con una claridad impresionante. Él decía que llegaría un tiempo en el que el pecado entraría en los hogares no a través de un encuentro físico, sino a través de los ojos, por imágenes, videos, series y contenidos que despiertan el deseo y corrompen la mente. Ese tiempo es hoy. El enemigo de la pureza ya no se esconde. Entra por la pantalla que tú mismo sostienes en la mano, repetía él en sus advertencias espirituales. Y cuanto más una persona alimenta su imaginación con esas imágenes, más se debilita su capacidad de amar con pureza. Padre Pío comparaba la alma impura con un espejo sucio. El espejo sigue ahí, pero cubierto de manchas que impiden reflejar la luz de Dios. Puedes rezar, puedes ir a misa, puedes tener imágenes de santos en casa, pero si la alma está envuelta en el pecado mortal, la oración no sube. Es como intentar encender un fuego cubierto de hojas mojadas. La llama existe, pero está ahogada. Él no decía esto para condenar, sino para despertar, porque el adulterio, sea físico o del corazón, levanta un muro espeso entre la alma y Dios.
No es que el cielo cierre sus puertas, es la persona quien las cierra sin percibirlo. Y aquí es donde Padre Pío pasaba de la advertencia a la esperanza, porque él nunca hablaba del pecado sin mostrar también el camino de regreso. Para él, ninguna alma estaba perdida, ninguna. En la próxima parte, comenzaremos a recorrer ese camino de restauración que él enseñaba paso a paso. Después de mostrar la gravedad espiritual de los pecados contra la pureza, Padre Pío siempre hacía algo que revelaba la esencia de su corazón. Ofrecía un camino claro de regreso. Él nunca dejaba a nadie en la oscuridad. Para cada herida mostraba un remedio. Para cada caída, una salida. Su misión no era acusar, sino sanar almas que muchas veces estaban cansadas, rotas o atrapadas sin saber cómo liberarse. El primer paso que él enseñaba era decisivo, una confesión sincera, completa, sin esconder nada. Padre Pío decía que muchos se confiesan solo por encima, con frases genéricas como «pequé contra la pureza», pero sin decir qué ocurrió realmente. Y según él, el enemigo se aprovecha de esa falta de claridad para mantener a la persona atrapada en la vergüenza y en la repetición del mismo pecado. No se trata de dar detalles innecesarios, sino de hablar con la verdad, con humildad, con deseo real de cambio. Él explicaba, el demonio se alimenta del secreto. La gracia se derrama cuando la alma se abre por completo. Y añadía algo que daba una profunda paz. No existe pecado que no pueda ser lavado por la misericordia de Cristo. Aunque la persona haya caído 1000 veces, aunque lleve años luchando con lo mismo, aunque se sienta indigna, el perdón de Dios siempre está más dispuesto a abrazar que a castigar. Pero la confesión no puede ser solo palabras, tiene que venir del corazón. Sin embargo, Padre Pío advertía que la confesión por sí sola no basta si la persona continúa acercándose a las ocasiones de pecado. Por eso, el segundo paso que enseñaba era tan importante, evitar radicalmente todo lo que lleva a la caída. Y esta era para él la parte donde muchos fallaban. Él decía, el diablo no teme tus buenas intenciones, teme tus decisiones concretas. Si el pecado ocurre siempre en el celular por la noche, la solución es simple, no llevar el celular al dormitorio. Si las caídas vienen por series o contenidos inmorales, entonces es mejor cancelarlos o instalar filtros que no se puedan desactivar fácilmente. Si la tentación viene de una persona que envía mensajes impropios, cortar esa comunicación sin dar explicaciones. A veces, para salvar el alma, hay que tomar decisiones que parecen duras, pero que, con el tiempo, se convierten en libertadoras. Padre Pío se apoyaba en las palabras del propio Jesús. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. No literalmente, claro, sino espiritualmente. Cortar de raíz lo que destruye la pureza. Un ejemplo que él mencionaba con frecuencia era el de una joven que, durante años, vivió atrapada por la impureza a través de las redes sociales. Confesaba, prometía cambiar, pero volvía a caer. Hasta que un día, guiada por el consejo de un sacerdote inspirado por Padre Pío, tomó una decisión radical. Eliminó todas sus redes. Años después, ella decía que aquel paso, doloroso al principio, se convirtió en la llave de su libertad. Padre Pío repetía, no se vence al demonio con tibieza, se vence con decisiones firmes. El tercer paso era una joya espiritual. Rezar el rosario todos los días. No como una repetición vacía, sino como un acto de confianza en la Virgen María, a quien él llamaba la Madre Purísima. Él aseguraba que ninguna alma que se aferra al rosario es vencida por la impureza. María intercede donde las fuerzas humanas ya no alcanzan. Ella protege, limpia, fortalece, consuela. Además del rosario, Padre Pío sugería colocar un crucifijo al lado de la cama.
no como adorno, sino como recordatorio del amor de Cristo. También recomendaba asperjar agua bendita en el dormitorio antes de dormir, especialmente en los rincones, rezando a San Miguel Arcángel, porque las tentaciones más fuertes suelen llegar en la noche, cuando la mente baja la guardia. Y enseñaba una verdad poderosa. Una comunión recibida en estado de gracia puede salvar 1000 almas que viven en la impureza, porque cuando una persona lucha por vivir en pureza, su alma se vuelve un faro que irradia luz para otros, incluso sin darse cuenta. Hasta aquí hemos visto los pasos del camino de regreso. En la próxima parte entraremos en la esperanza más profunda, cómo Dios restaura la pureza perdida y hace nuevas todas las cosas. Padre Pío decía que la pureza perdida no es una condena eterna. Él insistía una y otra vez en algo que muchos olvidan. Dios no mira tu caída, mira tu levantada. El cielo no te juzga por el pasado, sino por el corazón con el que decides comenzar de nuevo. Y cuando una alma herida se acerca a Dios con humildad, incluso después de años de pecado, sucede algo que solo la misericordia divina puede explicar. El corazón empieza a ser reconstruido desde dentro. Muchos se sienten indignos, piensan, he caído demasiado, Dios no puede quererme así. Padre Pío respondía con firmeza, no existe mancha que el sangre de Cristo no pueda lavar, ninguna, ni la que parece más vergonzosa, ni la que arruinaría una vida si saliera a la luz, ni aquella que uno guarda desde la juventud. Para Dios no hay pecado que supere su amor. Él espera, paciente, como el padre del hijo pródigo, mirando el camino a lo lejos, deseando ver a su hijo regresar. Padre Pío explicaba que la impureza lastima el alma porque la separa del amor verdadero. Pero cuando el corazón decide volver, la gracia actúa como un bálsamo que cura heridas profundas. A veces lentamente, otras veces de forma casi inmediata, pero siempre actúa. Porque Dios no solo perdona, restaura. Él decía que cuando una persona cae en la impureza, pierde algo interior, sensibilidad espiritual, claridad, fuerza para resistir. Se vuelve como un espejo empañado que ya no refleja la luz de Dios con nitidez. Pero con la confesión y la lucha sincera, ese espejo comienza a limpiarse. Al principio con esfuerzo, pero día a día recupera su brillo original. Y aquí está una verdad que Padre Pío repetía con emoción. La pureza no es solo ausencia de pecado, es presencia de Dios en el corazón. Cuando alguien lucha por ser puro, la presencia divina se vuelve más intensa dentro de él. La persona empieza a ver las cosas con más claridad, a sentir más paz, a percibir la voz de Dios con más facilidad. La pureza trae una libertad que el mundo no entiende. Él insistía mucho en que la pureza no es solo para jóvenes o para religiosos, es un llamado para todos. Casados, solteros, ancianos, personas que ya fallaron muchas veces. Para Dios no hay límite de edad y nunca es tarde para empezar una vida nueva. La gracia no tiene fecha de vencimiento. Padre Pío enseñaba también que la lucha por la pureza no se gana solo con fuerza humana. Él decía que el alma necesita 3 apoyos: la gracia de Dios, la protección de María y la vigilancia del corazón. Si uno de estos falta, la persona vuelve a quedar vulnerable. Por eso él insistía tanto en la oración diaria, especialmente el rosario. Decía que cada Ave María es como una piedra lanzada contra la cabeza del enemigo que intenta derribar la pureza. Y hablaba también del valor del sacrificio. No sacrificios grandes, sino pequeños actos ofrecidos a Dios. Apagar el celular cuando surge la tentación, apartar la mirada inmediatamente, cambiar de pensamiento en cuanto aparece la imagen incorrecta. Cosas simples, pero que, unidas al amor de Dios, se convierten en victorias espirituales.
Padre Pío decía que cada vez que una persona renuncia a una tentación por amor a Dios, el cielo entero se alegra. Esa gracia fortalece la voluntad, ilumina la inteligencia y vuelve más firme el corazón. Poco a poco, la persona descubre que sí puede vencer, que sí puede cambiar, que sí puede vivir en pureza. Y llegaba a afirmar algo que muchos no imaginan. Una persona que fue profundamente herida por la impureza puede volverse un instrumento poderoso de Dios. Porque quien conoce la oscuridad y luego encuentra la luz, ayuda a otros a salir también. Dios no desprecia un corazón que lucha. Al contrario, lo transforma en un faro que guía. En el próximo tramo, veremos cómo esa pureza restaurada no se queda solo dentro de una persona, sino que toca a su familia, a sus hijos y a su entorno, convirtiéndose en una bendición que se expande. Cuando Padre Pío hablaba de la pureza restaurada, él mostraba algo que muy pocas personas comprenden. La pureza no transforma solo al individuo, transforma el ambiente que lo rodea. Una persona que recupera la pureza se convierte, queriéndolo o no, en un canal de bendiciones para su familia, sus amigos e incluso para quienes apenas la conocen. Porque la pureza es luz, y la luz siempre se expande. Él decía que cuando una persona vive en estado de gracia, su alma brilla como un faro en medio de la noche. Esa luz atrae la protección de los ángeles, aleja influencias oscuras y trae paz donde antes había confusión. Aunque la persona no lo note, su presencia cambia el clima espiritual de su hogar. Las discusiones disminuyen, la ansiedad se suaviza, la armonía comienza a brotar. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás entra en orden. Padre Pío explicaba que lo contrario también ocurre. Una alma en pecado mortal carga una nube oscura alrededor de sí. No es una maldición, no es un castigo, es una consecuencia espiritual. Esa oscuridad provoca irritabilidad, falta de paciencia, pensamientos negativos, impulsos desordenados y muchas veces una sensación inexplicable de vacío. Cuando esa persona recupera la pureza, esa nube desaparece. Por eso él decía que la pureza protege, mientras que la impureza expone. Una de sus enseñanzas más fuertes era esta: la oración de quien vive en pecado mortal no sube al cielo. No porque Dios deje de amar, sino porque el propio pecado construye un muro. Pero cuando la persona confiesa con sinceridad, ese muro cae en un instante. La gracia vuelve a circular, y la oración, que antes parecía pesada y sin vida, vuelve a fluir como un río claro. Padre Pío comparaba la vida espiritual con una fogata. La persona puede tener la llama encendida, es decir, el deseo de Dios, pero si está cubierta por hojas mojadas que representan el pecado, el fuego no crece, apenas humea y no ilumina. Pero cuando se quitan esas hojas, la llama crece, se expande y da calor a otros. Esa era la misión de la pureza: permitir que la luz de Dios arda sin obstáculos. Él decía algo que marcaba profundamente a quienes lo escuchaban. Una sola alma pura en una familia es suficiente para proteger a todos. Una madre que reza con el corazón limpio, un padre que lucha por vivir en castidad, un hijo que cuida su mirada. Cualquiera de ellos puede traer gracias para toda la casa. Porque Dios se complace en la pureza, y donde hay pureza, Él derrama abundancia de bendiciones. Padre Pío veía en oración cómo la pureza se convertía en un escudo espiritual. Decía que los demonios temen profundamente a un corazón puro porque no encuentran punto de entrada. La pureza es como una armadura luminosa que impide que las flechas del enemigo penetren. Y cuando la persona persevera, esa luz se vuelve tan fuerte que incluso ayuda a los demás a resistir. Además, la pureza abre los ojos del alma.
La persona empieza a comprender mejor la voluntad de Dios, siente con más sensibilidad la presencia divina y desarrolla una paz que no depende de circunstancias externas. Padres que antes se irritaban con facilidad se vuelven más pacientes. Matrimonios que vivían tensos encuentran más comprensión. Jóvenes inquietos descubren claridad para tomar decisiones importantes. Padre Pío decía que la pureza devuelve algo que el pecado roba: la capacidad de amar de verdad. No un amor posesivo, celoso o pasional, sino un amor sereno, fuerte, que busca el bien del otro. La impureza siempre encierra, la pureza siempre libera. Por eso él exhortaba a todos, jóvenes, adultos y ancianos, a proteger la pureza como si fuera un tesoro precioso. Porque una alma pura no solo se salva a sí misma, también ilumina y protege a los que ama. En la próxima parte, entraremos en el momento más delicado del mensaje: cómo enfrentar el miedo, la vergüenza y la sensación de indignidad que muchas personas cargan después de caer en estos pecados. Padre Pío sabía que uno de los mayores obstáculos para que una persona vuelva a Dios no es el pecado en sí, sino la vergüenza después del pecado. Él decía que la vergüenza desordenada es uno de los instrumentos favoritos del enemigo, porque hace que la persona se esconda, se calle, se paralice y se convenza de que ya no merece ser perdonada. Y cuando alguien cree que ya no merece perdón, se aleja del único que puede sanarlo. Él explicaba que el miedo aparece para distorsionar la imagen de Dios en el corazón. En lugar de ver un Padre misericordioso, la persona empieza a imaginar un juez severo, listo para castigar. Y entonces se encierra en un silencio doloroso que va consumiendo la alma poco a poco. Padre Pío advertía que este miedo no viene de Dios, viene del enemigo, que quiere mantener a la persona en la oscuridad. Por eso él repetía con fuerza: no tengas miedo del pasado. El pasado no existe más cuando lo entregas a Dios. Aunque el pecado haya sido grave, aunque haya sido repetido, aunque haya ocurrido hace pocos días o hace muchos años, Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando la persona se acerca con verdad. No existe muy tarde para la misericordia divina. Dios conoce nuestras heridas, conoce nuestras luchas, conoce incluso las situaciones que nos llevaron a caer. Él no se sorprende, no se escandaliza, no se decepciona como un ser humano. Él nos mira con ojos de Padre. Padre Pío enseñaba que cuando el alma siente vergüenza, debe reaccionar como un niño que ha caído, correr hacia los brazos del Padre, no huir de Él. La vergüenza que acerca a Dios es saludable. La vergüenza que te aleja viene del enemigo. Por eso él insistía tanto en no ocultar nada en la confesión. Lo que se calla se vuelve prisión. Lo que se confiesa se vuelve libertad. Y hablaba también de la importancia de no mirar atrás después del perdón. Muchas personas confiesan, pero siguen cargando la culpa como si Dios no hubiera escuchado. Padre Pío decía que eso entristece a Jesús, porque es como decir: tu perdón no fue suficiente. Él explicaba que cuando Dios perdona, lo hace totalmente, no a medias, no solo por un tiempo, no con condiciones ocultas, totalmente. Él usaba una imagen hermosa: cuando Dios perdona, arroja el pecado al fondo del mar, y sobre ese mar Él coloca un cartel que dice: prohibido pescar. La persona que vuelve a sacar su culpa del agua está tomando lo que Dios ya eliminó, y eso solo trae tristeza innecesaria. Padre Pío también enseñaba que la victoria sobre la impureza no llega de un día para otro. A veces la persona se confiesa, queda en paz y cree que nunca más será tentada. Pero cuando la tentación regresa, piensa que no cambió de verdad. Él explicaba que la tentación no es un signo de derrota, sino de combate. Y donde hay combate, hay valor. Decía: el demonio no persigue a quien ya está perdido, persigue a quien está regresando a Dios. Por eso,
Cuando la tentación aparezca, la persona no debe desanimarse. Al contrario, debe recordar que cada renuncia es una victoria, cada mirada que se aparta es una conquista, cada pensamiento rechazado es una corona espiritual que se coloca ante Dios. Padre Pío también advertía que la tristeza prolongada después de la confesión puede ser una trampa. La persona piensa que está haciendo penitencia, pero en realidad está dejando que la culpa robe la paz que Dios quiere darle. Él decía que la verdadera penitencia es vivir con humildad, vigilar el corazón, rezar con constancia y mantenerse cerca de los sacramentos. Y repetía siempre: Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. La clave es no rendirse nunca. Aunque hayas caído 10 veces, levántate 11. Aunque hayas fallado muchas veces, el cielo no te cierra las puertas. El enemigo quiere tu desesperación. Dios quiere tu regreso. En la última parte veremos el cierre espiritual más importante de todos: cómo entregar el corazón a Dios y pedir la purificación final que Padre Pío tanto recomendaba. Padre Pío siempre terminaba sus enseñanzas sobre la pureza con un llamado profundo, casi como un susurro que entra directo al corazón. Él sabía que después de escuchar palabras tan fuertes, muchas personas sentían miedo, tristeza o un sentimiento de insuficiencia. Por eso sus últimas palabras siempre eran un recordatorio de amor. Dios quiere tu corazón, no tu perfección inmediata. Él enseñaba que la mayor victoria espiritual no es nunca caer, sino levantarse cada vez que se cae con humildad y confianza. Decía que Dios se alegra más con un pecador arrepentido que da un paso hacia Él, que con alguien que nunca cayó pero tampoco ama de verdad. La pureza, para Padre Pío, no era una carga, sino una puerta abierta hacia una vida más libre, más ligera y más llena de gracia. Por eso invitaba a todos, sin excepción, a hacer un acto sencillo, pero transformador: entregar el corazón a Jesús tal como está, con heridas, con dudas, con fragilidad. Él afirmaba que cuando una persona coloca su corazón en las manos de Cristo, la luz divina empieza a entrar por las grietas, iluminando donde antes había sombras. Esa luz es la que sana, la que fortalece, la que purifica. Padre Pío recomendaba una oración breve, pero cargada de poder. Señor Jesús, purifica mi corazón y hazlo tuyo. Una oración que él pedía repetir con sinceridad, colocando la mano en el pecho, sintiendo los latidos como un recordatorio de que Dios aún te da vida porque aún tiene un plan para ti. También enseñaba a recurrir a la Virgen María con confianza simple, como un hijo que se refugia en los brazos de su madre. Decía que nadie que se esconde bajo su manto queda sin protección, que María cuida, defiende y guía a quienes desean vivir en pureza. Y antes de concluir, Padre Pío dejaba una frase que muchos guardaban para toda la vida: la alma que vive en pureza se vuelve intocable para el demonio, no porque sea fuerte por sí misma, sino porque Dios habita donde la pureza florece. Que estas palabras te acompañen. Que la gracia restaure lo que se perdió, que Jesús limpie lo que necesita ser sanado y que tu corazón vuelva a latir en paz, en luz y en libertad.